Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos a punto de iniciar un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Y juntamente con ello estamos a punto de iniciar un nuevo trimestre de estudio. Hemos ya terminado nuestro folleto acerca de la ley y ahora vamos a estudiar un nuevo folleto que habla justamente sobre las enseñanzas de Jesús. Será un folleto sin duda bastante interesante y profundo, ya que estaremos tocando algunas de las creencias fundamentales de nosotros como adventistas. Así que te invitamos a que nos sigas a través de este trimestre y que también el repaso de esta lección pueda ser de edificación espiritual para tu vida. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 1, titulada El Padre Celestial. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. ¿Alguna vez has conocido a alguien por internet? ¿O te has enamorado de alguien por internet? Te lo pregunto porque hace unos días estuve platicando con una pareja que se acaban de casar y justamente me mencionaban eso, que se habían conocido por medio del internet. Y a mí se me hace, sinceramente, no sé a ti, se me hace muy difícil el poder conocer a alguien por internet, incluso enamorarse. Porque también sabemos que a través del internet mucha gente ha sido engañada, se han hecho fraudes a través del internet, o hay personas que se muestran de una manera y detrás son gente mala, son gente asesina o son gente fraudulenta o gente que quiere abusar de las personas a las que enganchan. ¿Por qué te digo esto? Porque es tan complicado nosotros llegar a conocer a alguien a través de un medio electrónico por el cual no podemos ver a la persona. Es diferente, por ejemplo, al tiempo cuando mandábamos cartas a los enamorados, ¿no te parece? Una carta, por ejemplo, tú podías ver la carta, la forma como te mandaba la carta, cómo la arreglaba, su redacción, su letra, aún la forma como la adornaba o la perfumaba. Te hablaba mucho de la persona que te enviaba esa carta. Es totalmente distinto a un mensaje por internet. Un mensaje por internet es frío. Un mensaje por internet no te dice nada de una persona. ¿Sabes? Si esto lo aplicamos nosotros justamente a la lección de esta semana, quisiéramos hablarte de cómo conocer al Padre. Hoy vamos a hablar acerca del Padre. ¿Cómo podemos conocer a un Dios del cual se ha dicho tanto? Y hay muchas personas que nos muestran a Dios como alguien malo, como alguien castigador. Y a veces la imagen que tenemos de Dios no es la mejor. Y si nosotros nos dejamos llevar solamente por lo que nos dicen, o incluso nos dejamos llevar por modelos de nuestros propios padres que a veces no fueron los mejores, ¿cómo vamos a poder conocer a Dios? Ahora, creo que nosotros estamos convencidos que la palabra de Dios es la carta de amor de nuestro Padre. Es a través de ella quien sí nos puede hablar acerca del maravilloso carácter de nuestro Dios. Como verás, la lección será profunda y significativa. Te invitamos a que te quedes con nosotros y que juntos conozcamos las verdaderas características de nuestro Padre Celestial. Queremos a este nuevo trimestre y a este nuevo repaso, queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos que nos acompañan semana a semana. El pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida a este nuevo trimestre, pastor. Nueva lección. Pues estamos aquí para iniciar un trimestre muy interesante, por cierto, por lo que se estará tratando, y una lección que es sencilla pero profunda. Correcto. O sea, recordemos siempre, la sencillez no necesariamente tiene que ver con superficialidad. Es una lección sencilla pero muy profunda y que me parece que se presta la ocasión para tratar de comprender mejor a nuestro Dios. Correcto, que es regularmente donde más se desvirtúa, pastor, Así el concepto de Dios. Muy bien. El pastor Abraham es el director de Ministerio Personal y también le damos una cordial bienvenida a este nuevo repaso y a este nuevo trimestre, pastor. Sí, gracias, pastor. Sí, estamos estrenando lección. Ojalá que la podamos utilizar correctamente y ojalá que todos los días de ese trimestre podamos estar estudiando esta lección que es acerca de las enseñanzas de Cristo Jesús. Correcto. Y lo primero que nos enseña es cómo dirigirnos a Dios. Y Él dice que hay que dirigirnos a Él como Padre Celestial. ¿No? Y vienen muchas lecciones que podemos poner en práctica en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Correcto, y a lo mejor valdría la pena mencionar, pastor Abraham, que ese repaso no suple el estudio personal. No, para nada. Solamente el objetivo creo que es reforzar lo que cada quien estudia todos los días, ¿no? Y
nunca reemplazará esto, ni es el objetivo. Correcto, muy bien. Es un complemento solamente. Así es. Bien, si les parece correcto, vamos a compartir con ustedes el bosquejo de esta lección. ¿Cuál sería el primer punto a su parecer, Pastor? De acuerdo a lo que la lección presenta tanto en el domingo como en el lunes, nosotros lo resumimos diciendo un padre mal entendido o un padre mal comprendido, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos malentender a nuestro padre y pensar una cosa de él, aunque ni siquiera sea así. Y me parece que esto está muy bien tratado en la lección de esta semana. Correcto. El segundo punto, Pastor. El segundo punto, pastor, un padre amoroso y compasivo. Si bien es cierto, la primera parte, un padre mal entendido, bueno, Jesús vino a revelar a un padre amoroso y compasivo. El verdadero carácter de Así Dios. Gracias, Pastor Abraham. Y el tercer punto, si les parece bien, las tres personas de la deidad. Con esto justamente vamos a concluir este repaso. Claro. Y con eso se cierra con bastante fuerza lo que está presentando la lección. Muy bien, así que para todos los que nos siguen, el bosquejo quedaría el primer punto, un padre mal entendido o mal comprendido. El segundo punto, un padre amoroso y compasivo. Y el tercer punto, las tres personas de la deidad. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciaremos el repaso de esta lección número 1 titulada El Padre Celestial. Ya regresamos. Bien, estamos listos para desarrollar la lección número 1 de este nuevo trimestre, el Padre Celestial. Les invitamos que antes de hacerlo, pues pidamos la bendición de Dios como cada semana lo hacemos a través de esta oración. Les invitamos a que nos acompañen. Señor del cielo, gracias porque estamos iniciando un trimestre más de estudio de esta lección de escuela sabática. Estudiaremos las enseñanzas de Jesús. Permite que esas enseñanzas, Señor, puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón y nos conduzcan a vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos en este repaso, Señor, que pueda ser de edificación para nosotros y para la gente que nos escucha. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a esta primera lección y vamos a entrar con el punto número 1, un padre mal entendido. Pastor Abraham, Pastor Isidro, regularmente se tienen conceptos erróneos acerca de quién es Dios. El concepto de Dios, puedo pensar que a veces está muy distorsionado por diferentes maneras de pensar que traemos arrastrando, diferentes enseñanzas. Incluso he llegado a escuchar que algunas personas dicen, es que parece que el Jesús del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo, ¿no? Y entonces hacen una diferencia, el Jesús del Nuevo Testamento, amante, bondadoso, perdonador, pero parece que el Dios del Antiguo es implacable, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar estos conceptos, Pastor? De hecho, esa es una de los grandes malentendidos históricos, porque se nos ha presentado un Dios como si fuera castigador, como si fuera justiciero, como si fuera ese Dios que está esperando hacer que alguien haga algo malo para dejarle caer el látigo. Y justamente lo que mencionas de que algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, lo hacen porque en apariencia Dios en el Antiguo Testamento permite que haya una serie de cosas, pero recordemos que Dios siempre, una de las cosas que nos muestra el Antiguo Testamento y que también nos muestra el Nuevo Testamento, es que habla de su pueblo, y Él por su pueblo está dispuesto a hacer muchísimas cosas, que a veces nosotros no lo logramos captar de esa manera. La lección de esta semana tiene una contribución muy buena, porque justamente nos dice, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo Testamento, porque el Dios en el Antiguo Testamento se le llamaba también Padre. Por ejemplo, hay textos muy interesantes como Isaías 63, 16, donde dice, tú eres nuestro Padre. O Isaías 64, 8, donde también dice, tú eres nuestro Padre. O Jeremías 3, 4, Padre mío. Y en Jeremías capítulo 3, versículo 19, también otra vez se agrega la expresión Padre mío, es decir, los profetas entendían que Dios era su Padre, viéndolo como un Padre protector, ¿verdad? Porque justamente ambos lo están viendo de esa manera, un Padre protector, un Padre que está dispuesto a perdonar y a olvidar
por el amor que le tiene a sus hijos, todo lo que el hijo haya hecho en un momento determinado, ¿no? Porque finalmente Dios no es un padre indulgente, pero sí un padre amoroso y también un padre justo, ¿no? Así que la lección lo presenta de una manera, para mí, demasiado clara, ¿no? Así como lo presentan las Sagradas Escrituras en estos textos que hemos mencionado. Y me parece, Pastor Isidro, Pastor Abraham, que no es lo mismo solamente tener un concepto de un Dios, ¿verdad?, que está ahí arriba, que está esperando darte tu merecido, a verlo como un padre amante. Eso cambia completamente, o debiera cambiar completamente nuestro concepto. Claro. Desafortunadamente, pastor, a lo largo de la historia se ha malentendido a Dios. Creo que Satanás eso procura, que malentendamos a Dios para no amarlo, para no reconocerlo como soberano. De hecho, así empezó el pecado. De hecho, así empezó la rebelión. Satanás acusando a Dios como un Dios egoísta, severo, como un Dios arbitrario. Así empezó la rebelión allá en el cielo, ¿verdad? Y fue precisamente eso, que el carácter de Dios quedó en entredicho, que entonces se echó a andar el plan de salvación para que el mismo Dios, en la persona del Señor Jesús, pudiera venir a revelarlo tal y como es Él, ¿no? Porque fíjense que, por ejemplo, los discípulos, andando con Jesús, 3 años o más de 3 años, y casi al final del ministerio del Señor Jesús, todavía no entendían al Padre. Muéstranos al Padre. Bueno, yo creo que un poquito cabizbajo el Señor, bueno, tanto tiempo que he estado con vosotros, ¿verdad? Revelándoles al Padre. Han visto los milagros, han escuchado mis palabras, han visto todo lo que yo he hecho, que nada se podría hacer, ¿sí?, si no viniera del Padre, ¿verdad? Y todavía preguntan y dicen, si ellos, teniendo una revelación directa y conviviendo con Él, no lo lograron, imagínense los demás. Sin embargo, a eso vino el Señor Jesús, a revelar completamente al Dios del cielo. Carácter Y ahorita vamos a ver cómo lo revela. Sí, y de hecho los mismos discípulos, cuando uno lee, parece que como es irrisorio, ¿no? Porque San Juan 14, 9 dice, Felipe le dice en el 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús ahora con mucho cariño, porque lo hace con mucho cariño, con mucho amor, dice, Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto Pues al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. Recordemos que estamos hablando aquí de la deidad. Y por eso es que Jesús dice, el Padre y una cosa somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es igual que yo. Igual de amoroso, igual de tierno, igual de compasivo, igual de sanador. Es un Padre que se preocupa por sus hijos, desea lo mejor, trata de salvarlos. Todo eso que yo he hecho, Felipe, todo lo que has visto que yo he hecho es lo mismo que haría el Padre si estuviera en mi lugar. ¿Cómo dices tú? ¿No has entendido la enseñanza que yo te he dado durante todo este tiempo? Oye, si yo te he tratado de enseñar al Padre, pero no lo has llegado a comprender. Y justamente en el versículo 11 termina diciendo, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creedlo por las mismas obras. Es decir, ustedes han visto todo lo que yo he hecho. Pues lo mismo que el Padre haría por ustedes. Y ese mismo amor, pastor, en el Antiguo Testamento se ve en claro. ¿Cuántos pasajes? Y es que estamos hablando, les digo, el contexto que olvidamos a veces es que el Antiguo Testamento habla de lo que Dios hace por su pueblo. Y cualquier persona aquí puede decir, oye, pero es que a todos nos hizo, claro, todos somos hijos de Dios por creación, pero Dios tiene la facultad de elegir a un pueblo. ¿Por qué? Pues porque finalmente Él es Dios, Él es soberano. Y en su soberanía Él eligió a un pueblo que no era nada para hacer lo que fuera grande. Y todos estaban invitados a ser parte de ese pueblo. Y todos estaban invitados a ser parte de su pueblo. Así que simplemente Dios trató de hacer grande a alguien pequeño. Porque si Él hubiera hecho a alguien grande, más grande cualquiera hubiera hecho, si era grande. Pero Dios por eso dice que tomó lo insignificante para hacerlo grande. Y ahora le llama mi pueblo. Y por su pueblo, nosotros vemos que Dios hizo demasiadas cosas. Como un padre. Como un padre. Ahora, pastor, tener un concepto claro y verdadero de lo que es el Padre es importante. Correcto. Para la salvación.
porque así lo dice el Señor Jesús en San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, conocer a Dios es salvación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un concepto de un Dios tirano, de un Dios arbitrario, no nos acercaremos a Él, huiremos de Él, le tendremos miedo. Yo no me acerco a Él porque me va a rechazar. Por lo menos recuerdo dos parábolas así rápidamente. El de los talentos. Dice que el que recibió uno fue, dice, yo sabía que eres un hombre duro, que siembras donde, recoges donde no sembraste, ¿no? Tuve miedo. Sí, tuve miedo. Tuve miedo y ahí está lo que es tuyo. ¿Qué concepto? ¿No? O el hermano del hijo pródigo, nunca me das nada. Cuando lo tenía todo. Cuando lo tenía todo. Así que entonces el concepto que tengamos del Padre va a hacernos o alejarnos o acercarnos. Si yo concibo a un Dios amoroso, un Padre celestial, me voy a acercar a Él buscando salvación. Sorprendiéndome de que el que creó el cielo y la tierra y todo el universo, me ama a mí y quiere una relación personal conmigo, porque conocerle es eso, una relación, ¿no?, íntima con Él. Sí, y recordemos, el problema del conocimiento de Dios, ¿verdad? Por eso es que es un padre mal entendido, no está en Dios, está en el ser humano. Así es. Porque Dios siempre se ha revelado como un padre lleno de amor y lleno de cariño para sus hijos. Y siempre ha tratado de darle lo mejor a sus hijos. El gran problema está en sus hijos. Tomando la parábola que dijo el pastor Abraham, las dos parábolas, tanto la de los talentos como la del hijo pródigo, ¿por qué los otros sí se pusieron a trabajar? Pusieron a trabajar los talentos. Y cuando llegó con mucha felicidad fueron y dijeron, ¿sabes qué? Me diste esto, tengo el doble. Me diste esto, mira, yo también tengo el doble. El otro llegó y dijo, bueno, me diste esto, mira, como ya sé que eres duro, entonces ten lo que... Los otros dos llegaron felices porque habían multiplicado. Este llega incómodo por el concepto que tenía de aquel que le había dado los talentos. En el caso del hijo pródigo, nosotros vemos a un hijo que dice, oye, yo nunca ni siquiera he cogido de aquí un cordero y nunca me has dado nada. Pues si ya lo tenía todo. O sea, ¿qué más le podía dar el padre si ya lo tenía todo? Claro. Recordemos aquí un asunto muy interesante. ¿Por qué es que él no entendía? Recuerden, el hijo menor pidió su parte. Ya se la había llevado. ¿De quién era todo lo que tenía el padre? Del otro hijo. Pues era de él. Claro. no era de él. Ahora, ¿en quién está el problema? ¿En el padre o en el hijo? Ese es el concepto que tiene el hijo. Así es. Y luego cuando tenemos al hijo menor, que está allá, dice, bueno, me levantaré y iré a mi padre. Vean ustedes, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Otra vez, ¿en quién está el problema? En este hijo también. Porque él dice, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque aunque tú eres amoroso, cariñoso, me diste todo, yo soy un malvado. Yo ya me lo gasté. Soy tantas cosas que hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando llega, el padre de pronto lo abraza, cámbienle la ropa, porque este es mi hijo. Finalmente este sí es mi hijo. Y el hijo diciendo, no, mira, yo apenas soy como uno de tus esclavos. A ver qué parte no captó el hijo pródigo. No conocía tampoco al padre, aun cuando el padre le había dado todo. Y se supone que él debió haber tenido un concepto más amplio. El problema nunca está en el padre, el problema nunca ha estado en Dios. Pero cuando volvió en sí el hijo y vino la concepción correcta del padre, regresó. Así es, regresa tal vez a su bondad. Al comprender el carácter del padre. Pero otra vez, él regresa pensando que solamente va a ser un esclavo más. A mí nada más dame lo que yo necesito para que no esté sufriendo aquí. Sí, él nunca pensó regresar a ser el hijo. Así es. Nunca lo pensó. Exacto. Y esto es lo que la lección de esta semana sí nos dice. El Padre Celestial quiere ser el Padre de todas las personas que están poblando la tierra. Amén. O sea, no solo de unos, pero tenemos que tener el concepto tan correcto que en un momento determinado le podamos decir Padre con toda la confianza, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa si les parece bien y en un momento regresamos a esta profunda lección, ¿verdad? Sencilla dijimos, y no por sencilla
poco valiosa, sencilla en conceptos, pero profunda en el contenido. Ya regresamos en un momento más. Transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo, eres lo que necesito. Estés, mi Señor, sea en valle o en alta montaña, lo que hace mi vida mejor es la belleza de tu compañía. No importa el lugar, si conmigo el Señor está, con mucho o poco soy feliz. No importa si estás dentro o fuera, cubres mi necesidad dentro de mí. Presencia hace la diferencia. Tu presencia transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo. Eres lo que necesito. Yo prefiero estar en un desierto. Si tú estás allí, nada es incierto. Si guiado por tu Espíritu soy, no importa el lugar donde yo estoy, no temeré. Tu presencia hace la diferencia. Tu presencia
transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo, eres lo que necesito. Transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo, eres lo que necesito. Bien, estamos de vuelta, estamos en este repaso tan interesante, el repaso de la lección número 1, titulada El Padre Celestial. Ya analizamos la primera parte, que tiene que ver con un Padre malentendido, y en esta misma línea de pensamiento entraremos a la segunda parte, o al segundo punto del bosquejo, un Padre amoroso y compasivo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, muchas personas, decíamos en el segmento anterior, no pueden entender el concepto de un Dios amante y amoroso, bondadoso, cuando a veces nuestros modelos no han sido los mejores. Estoy pensando en una niña, por ejemplo, que su padre abusó de ella, o estoy pensando en un padre desobligado, irresponsable, o alguien que se fue de la casa y los abandonó. Qué difícil es para una persona así vislumbrar el amor de Dios o conceptualizar a un Dios amante y amoroso cuando en la práctica fue todo lo contrario. Y me parece que eso llega a afectar tremendamente nuestro concepto de Dios. Sí, el concepto que algunas personas tienen por su trasfondo familiar a veces llega a afectar el comprender a Dios de manera correcta. El hecho de que tengamos un padre que no fue el mejor no significa que Dios sea así, pero a veces lo equiparamos. Decimos, oye, es que si mi padre fue tremendo y si Dios es igual de tremendo. No, justamente por eso la segunda parte de la lección nosotros hablamos de un padre amoroso y compasivo. Porque si no fuera amoroso y compasivo, dos características que justamente la lección presenta, lo que Dios debió haber hecho cuando nuestros primeros padres pecaron fue haberlo destruido. La paga del pecado es la muerte. Bueno, ya pecaste, hijo, pum, se acabó, te mueres, porque eso era lo justo. Correcto. Pero el amor de Dios hace que le dé al hombre una nueva oportunidad. Y Dios por eso ya tenía el famoso plan de la salvación, ya lo tenía previsto de antemano. Como ya lo tenía previsto de antemano, ahora Dios dice, muy bien, ya fallaron, vamos a poner en práctica el plan de la salvación. No vamos a dejar que se pierda. Y yo creo que los habitantes del universo, los mismos ángeles decían, oye, pues ya fallaron y Dios dijo. Y se les había dicho las consecuencias. Y se les había dicho las consecuencias. Entonces, el amor de Dios es realmente demasiado grande. ¿Y dónde se muestra más el amor del Señor? Bueno, hay un versículo que nosotros, prácticamente todos los cristianos, lo conocemos como el versículo de oro, o el versículo áureo, de San Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, que justamente el 17 a veces no leemos, todos sabemos el 16 de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Así que aquí vemos el amor de Dios. Es tanto el amor de Dios que dio a su único Hijo, para que podamos creer en él y tener vida eterna. Ahora, ¿qué hice yo para poder creer en Jesús? No hice nada, solamente creer. ¿Pero qué hice para que Jesús viniera? Nada, fue el amor de Dios el que lo motivó a dar a su Hijo. Y el versículo 17 todavía dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Ahí se muestra el amor de Dios. Dios no quiere que ninguna persona perezca, quiere que todas las personas procedan a arrepentimiento. Por eso es que cuando Dios da a su Hijo, dice, lo único que tienes que hacer para que regreses otra vez a estar en estrecha comunión conmigo y para que yo te llame hijo y tú me llames padre, es creer en Jesús, es todo lo que necesitas hacer. Y el enviar a Jesús, pastor, no envió a su Hijo para generar amor. No. El amor se había generado ya, por eso llegó Jesús.
Porque Al revés. Dios llamaba al hombre, es que dio a su hijo. Amén. No lo empezó a amar cuando envió al hijo, no. Dios ya amaba tanto al hombre, al ser humano, que dio a su hijo, ¿no? Amén. Pastor Abraham. Se malentendió a Dios. Y ya dijimos que ese fue el trabajo y es lo que promovió Satanás. Y si se tuvo un mal concepto de Dios, entonces hubo necesidad de que el mismo Dios, en la persona del Hijo, viniera a revelarnos completamente cómo es Dios, ¿no? El Señor Jesús vino tan lleno de amor y de misericordia para con el ser humano, ¿no? Él reveló bien al Padre, pero nuestros sentidos, el sentido del ser humano tal vez estén mal dirigidos, de tal manera que no logramos a veces concebir totalmente un concepto verdadero de Dios, ¿no? Ahora, manifestaciones del amor de Dios siempre hubieron. En Éxodo 19, pastor, Sí, pastor. dice el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Dios habla acerca de un cuidado protector, como las águilas cuidan a sus polluelos y los llevan en sus alas. Por lo menos esa es la imagen que se nos da aquí. El Señor, nuestro Dios, siempre cuidando a su pueblo, siempre viendo por sus hijos, supliendo sus necesidades. Aquí detrás de cámaras hablábamos de que 40 años no les faltó comida, no les faltó vestido, no les faltó calzado, todo lo tuvieron ahí 40 años, simplemente estirando la mano para recibir todas las bendiciones del Señor. No sufrieron frío, no sufrieron calor, extraordinario cuidado y protección. No podemos decir, si revisamos el Antiguo Testamento, no podemos atrevernos a decir que es un Dios que se despreocupa de sus hijos, ¿no? No lo podemos decir. Y luego en revelación divina, Jeremías 31:3, el profeta dice, hace mucho se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. El amor de Dios es tan extenso, ¿no? Y así lo dice más adelante Pablo en el Nuevo Testamento, que no podemos comprender ni su anchura, ni su altura, ni su longitud, ni nada. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Como siendo personas malas, el Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue amando. Y luego, estando el Señor Jesús aquí en la tierra, dice San Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas y no quisiste? Nuestro Dios amoroso viene y nos cubre. Salmo 91, bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Bajo las alas protectoras. Y aquí dice, yo quise juntar a todos como pollitos, yo los voy a cuidar y proteger, y no quieren. Y si nos vamos por toda la Biblia, pastor, Oseas lo maneja con cuerdas de amor te atraje, si lo vemos en Jonás, lo vemos mandando al gran No pez. podemos, si leemos la Biblia no podemos decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y la manifestación más grande del amor de Dios es la cruz del Calvario. Amén. Cristo Jesús muriendo por nosotros. Sí, hay dos referencias que quizá podemos recordar ahora. Isaías 43:4 dice, en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo, dice Dios. Es decir, si algo se nos olvida, dice, no, espérate, a mis ojos como eres mi hijo, yo te amo. Por eso es que yo decía que aunque nosotros hayamos tenido un padre que es terrible, malvado, Dios dice, yo no soy así. Porque también hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, aunque la madre se olvide de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. Es decir, el ser humano puede fallar, dice Dios, yo no puedo fallar. Mi amor por ti es grande, es extraordinario, es eterno. Y después, para seguir entendiendo este concepto de que Dios es amoroso y compasivo,
Bueno, en San Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, dice, ¿sabes qué? Hay muchas cosas por las que tú te preocupas, pero no tienes por qué preocuparte, porque si tu Padre Celestial, y esa es la expresión que usa el Señor Jesucristo, le da de comer a las aves, ¿cuánto más hará por ustedes? Pero nosotros a veces pensamos que somos menos importantes que las aves, ¿no? Dios cuida toda su creación, pero lo más extraordinario que Él hizo en la creación fue el ser humano. Él es la corona, el ser humano es la corona de la creación. Así que como es la corona de la creación, Dios todavía le tiene en más estima que a todos los otros seres que creó. Si a los pajarillos los cuida, dice nuestro Señor Jesucristo, si tu Padre cuida a los pajarillos, confía en Dios, te va a cuidar de la misma manera y mucho más que a un pajarillo. Vas a tener todo. Por eso es que San Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es todo lo que uno necesita hacer para comprender a Dios, que es compasivo, amoroso, perdonador, lleno de misericordia, lleno de bondad. Bueno, uno tiene que atreverse a ser su hijo y confiar en que siempre será diferente a cualquier ser terrenal, por mucho que nosotros lo apreciemos. Pastor Isidro, y por eso decíamos que esa es la carta de amor de Dios para nosotros. Nosotros a veces queremos conocer a Dios por lo que nos dicen, por lo que nos enseñan los líderes religiosos, por lo que escuchamos o por nuestros propios conceptos que nos creamos. Esta es la carta de amor de Dios para nosotros. Aquí está plasmado el carácter de Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces entenderemos realmente las vislumbres del amor de Dios. Sí, y no es, y ahora déjenme nada más para quizá concluir mi participación por lo que tiene que decir el pastor Abraham, y no es nada más leyendo una sola vez la Biblia, como yo leía hace tiempo de un autor que criticaba, dice, es que yo ya leí la Biblia toda. Pues yo la he leído más de una vez y cada que la leo descubro más acerca de ese Dios amoroso y de ese Dios bondadoso. Entonces nosotros tenemos que estudiarla más y más y más, porque es un libro tan profundo que justamente nos presenta al Creador del universo, ¿no? Amén. Y es un Dios tan poderoso, pastor, que tiene sobre nosotros una atención única y personalizada. Y nadie se puede quejar. Señor, no me haces caso a mí por atender al pastor. No, atiende las necesidades del pastor y atiende mis necesidades también. Y atiende las necesidades de cada uno en particular. Él tiene esa capacidad, es todopoderoso. Las bendiciones de uno no le roban nada a las bendiciones del otro. Es maravilloso tener un Dios así, amoroso, celestial. Y me gusta decir celestial porque lo adoran allá y lo debemos de adorar nosotros aquí también en la tierra, ¿no? Qué maravilla de Padre tenemos. Así. ¿No les parece, mis hermanos? Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y entonces regresaremos a la tercera y última parte de esta lección número 1, el Padre Celestial. Ya regresamos. Bien, estamos aquí listos para concluir este repaso de la lección número 1, el Padre Celestial. Ya analizamos las primeras dos partes de nuestro bosquejo y vamos a entrar a la tercera y última parte de este repaso tan interesante que nos habla acerca del carácter amoroso de nuestro Padre Celestial. El tercer punto, las tres personas de la deidad. Pastor Abraham, Pastor Isidro, me parece que ahora el autor de la lección introduce un concepto que debemos dejar bastante claro. Cuando nos referimos a Dios, estamos hablando más que solamente referirnos al Padre, ¿verdad? Y creo que eso es bueno aclararlo. Justamente lo que dices es una situación muy correcta, porque cuando nosotros a veces decimos voy a orar a Dios y pensamos que solamente estamos orando al Padre, lo que la lección nos dice es Dios. La palabra Dios significa más que una sola persona. Cuando yo digo Dios me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres juntos, diríamos nosotros, son los que forman la deidad, ¿verdad? Los tres integrantes de la deidad. Si uno de ellos no estuviera, pues no sé, a lo mejor tendríamos un concepto diferente, pero de acuerdo a lo que presenta las Sagradas Escrituras, los tres unidos son los que conforman la deidad. Por eso es que cuando yo menciono Dios, no lo puedo ver como un sinónimo del Padre,
lo debo ver como un sinónimo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sería. Dios, la palabra Dios es igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero la palabra Dios no es igual solamente al Padre, es igual a los tres, porque los tres son los integrantes de la divinidad. Es como cuando hablamos de un gobierno, pastor, y cuando nos referimos al gobierno pensamos que solamente el gobierno es un presidente o una persona. Sí, cuando a veces he escuchado muchas veces que dicen, no, es malvado gobierno, y piensan que nada más es el presidente. No, cuando decimos el malvado gobierno, el que lo externa se refiere a todos los que componen. En nuestro país hay tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cuando decimos el gobierno es, nos estamos refiriendo a los tres, porque si no tendríamos que utilizar expresiones muy puntuales, ¿no? Correcto. O sea, bueno, Pastor, yo creo que no hay duda en los escritos en la Biblia. Y si decimos o hemos dicho en esta lección que si hay un lugar seguro para tener un concepto claro y verdadero de lo que es Dios, entonces la palabra. no hay otra cosa que ir a la Biblia. Correcto. Y creo que hay suficientes evidencias en la Escritura para decir que son tres personas los que componen la deidad, ¿no? Uno de esos versículos que a mí me gusta es San Juan 14, 16. Sí. Porque ahí se presenta claramente a las tres personas divinas. Dice, y yo, dice hablando Jesús, y yo rogaré al Padre. Es decir, Jesús le va a rogar al Padre, a otra persona, para que os dé otro consolador, ¿sí? Que esté con vosotros Siempre. Y si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra consolador y dice a otro consolador, entonces ¿quién era el primer consolador? Cristo Jesús. A otro consolador, el Espíritu Santo. ¿A quién le iba a rogar? Al Padre. Tres personas distintas, ¿sí? Pero que en conjunto las tres hacen un solo Dios verdadero, la deidad. Ahora, cuando decimos que Dios nos ama, podemos multiplicar ese amor que ya dijimos que no tiene anchura, ni no podemos comprender su altura, su anchura, su longitud, su profundidad. Eso que escapa a nuestro entendimiento, pues debe de escapar 3 veces más nuestro entendimiento. Porque cuando hablamos de amor de Dios, misericordia de Dios, bondad de Dios, lo podemos multiplicar por 3. Porque son 3 personas las que nos aman. Y 3 personas que nunca estarán en desacuerdo. Así es, son 3 personas. Y el mismo amor se revela en los 3. Así es, son 3 personas que están involucrados totalmente en nuestra salvación. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ahí estaban los 3. Involucrados en el plan de la salvación, en el plan por salvarte a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Claro. Es magnífico, es maravilloso pensar en Dios como 3 que están ahí, sufriendo cada uno y tomando su tarea y cumpliendo su tarea en el plan de salvación por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, si cuando decimos Dios nos ama, ya nos sorprende y el corazón se agrada en escuchar eso, pues multiplíquelo por 3. Correcto. Porque 3 son los que nos aman. Amén. Sí, y yo creo que aquí una de las cosas que debiésemos recordar, porque después en la lección número 3 vamos a estudiar la personalidad del Espíritu Santo, pero aquí podríamos decir que realmente cuando hablamos del Espíritu Santo, Él es otro consolador. El pasaje que me parece que leyó el pastor Aarón de San Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. No es el mismo. Hay algunas personas que dicen, es que Jesús es el mismo Espíritu Santo. No, aquí dice que es otro. Y cuando hablamos de otro es otro. No se refiere al mismo. A él mismo. La palabra que se utiliza aquí es la palabra alos, que significa otro de igual jerarquía. Entonces, sí dará otro, pero que sea igual. En otras palabras, ya conocemos al Padre, ya hemos conocido al Hijo y lo estaban conociendo los discípulos, pero dice, ¿saben qué? Va a venir el otro. ¿Y quién era ese otro? El otro integrante de la divinidad. No se refiere a otro que sea diferente en todo, porque la palabra para eso es héteros. Cuando nos hablamos de
el matrimonio heterosexual, estamos hablando entre dos personas de diferente sexo, hasta lo decimos así, de diferente sexo. No, porque eso sí sería otro, pero diferente. No, aquí está refiriéndose a otro Con de las mismas las características. mismas características, la misma jerarquía, la misma autoridad. Por lo tanto, si tienen la misma jerarquía y autoridad, tienen el mismo amor, la misma bondad, la misma compasión, exactamente igual. Correcto. Así que me parece que un concepto que está quedando bastante claro. Cuando decimos que Dios nos ama, tenemos un Dios que nos quiere salvar, estamos hablando justamente de esa deidad. Así es, pastor. Y están tan complementados ellos, los tres, que por ejemplo, San Juan 17:4 nos habla que el Hijo glorifica al Padre. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. Es decir, el Señor Jesús vino aquí, el Hijo vino para glorificar al Padre, para demostrar, para decir cómo es Dios. Ahora, Jesús se va. ¿Quién es el encargado ahora de glorificar al Hijo, de decir cómo es el Hijo? En San Juan 16:14 dice, hablando desde el 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, del otro consolador que estábamos hablando, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Es decir, Dios, las personas que componen a nuestro Dios, no son egoístas. Ellos glorifican a nosotros. ¿Entiendes? Eso nos habla de un Dios que no busca la gloria para sí mismo, sino que busca la gloria del otro. Y también el ser humano lo que debemos de buscar es la gloria de nuestro Dios. Y al decir Dios estamos hablando de las tres personas. Es maravilloso, aunque a veces no lo podamos explicar racionalmente, pero esto es maravilloso, a la luz de la palabra de Dios. Correcto. Sí, porque justamente recordemos que nosotros somos personas finitas, con mentes finitas. No importa cuánto coeficiente intelectual tengamos, porque a veces decimos, es que aun cuando yo soy muy inteligente, pero no lo logro captar. Bueno, es que alguien infinitamente inferior a Dios no puede captar al infinitamente superior, ¿verdad? Y eso me parece que es el concepto que nosotros debiésemos recordar. Dios es más grande que cualquiera de nosotros, por lo tanto es muy complicado que nosotros logremos entenderlo a Él. Pero por todo lo que Él nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, podemos entender un poco que la divinidad son tres personas que trabajan en armonía, en colaboración mutua, y que le muestran un amor tan extraordinario los tres al ser humano, que los tres hacen una parte integral en el plan de la salvación. Qué ¿Verdad? maravilla. El Padre nos perdona, el Hijo murió por nosotros, y el que nos invita al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Amén. Todos haciendo su parte. Y qué bendición que los tres que componen la divinidad hagan su parte, porque tenemos la oportunidad de conocer y entender que el amor de Dios está más allá de nuestro entendimiento. Correcto. Bueno, me parece que los conceptos han estado claros. Vamos a terminar. Lamentablemente el tiempo se ha ido, pero vamos a terminar nuestro repaso con unas palabras de cada uno de los que componemos esta mesa. Pastor Isidro. Pues hermanos, les invito a que podamos confiar en que el amor del Padre es tan extraordinario y es tan grande que dio a su Hijo para que todas las personas que poblamos este mundo podamos ser salvos. Invitemos a otros para que también le conozcan y para que también puedan ser salvos en su nombre. Muchas gracias. Pastor Abraham. Yo sí tuve, gracias a Dios, un buen padre. Y me dio tanto que yo abiertamente y con toda confianza también le puedo llamar a Dios Padre. Amemos a nuestro Padre Celestial, confiemos en Él, acerquémonos a Él. Él tiene cuidado de nosotros. Gracias. Hermano, si en algún momento has tenido una mala experiencia con tu padre terrenal, hablando del aspecto terrenal, o en algún momento has tenido un concepto equivocado de quién es Dios, aquí está la carta. Esta es la carta de amor que el Señor nos dejó para conocerlo.
Si dedicamos horas a estudiar este santo libro, entenderemos el verdadero carácter de nuestro Dios. Un Dios amante, un Dios bondadoso, un Dios que busca nuestra salvación y que estará con nosotros todo el tiempo hasta que un día moremos con Él en la Patria Celestial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que estos conceptos hayan sido de bendición para tu vida y que este repaso pueda ayudarte a ti también, maestro, a impartir tu lección de una mejor manera, de una manera más clara. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Bendiciones para todos.